Lo último en Noticias Caracol. Son las 8 de la mañana, 47 minutos. Mucha atención. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo expedido por el gobierno nacional, Nicolás. Un salario mínimo que fue por el orden del 23%, pero si uno se pone a leer la letra menuda de la argumentación del Consejo de Estado, hay que partir de dos conceptos, Gabriel. Lo primero es que no se cae el salario mínimo del 23%. Se congela, se suspende por un tiempo. El gobierno tiene 8 días para decretar un salario mínimo nuevo, que va a ser de manera provisional, basándose en la ley de 1996 que fija 2 porcentajes, productividad e inflación. Pero ¿cuál será el futuro entonces en este momento del salario mínimo? Es una medida cautelar. Sí. Es una medida cautelar, pero recordemos, Nicolás y Anamile, que la definición del salario mínimo está fijado por ley. Primero hay un proceso de concertación entre los trabajadores, los empresarios, y si no se llega a un acuerdo, el gobierno lo puede decretar, que fue lo que sucedió. En diciembre, recordemos, los empresarios estaban en el 7-8, los sindicatos estaban pidiendo el 16, pero el gobierno, acudiendo a una figura que no hace parte de la ley, que es el salario mínimo vital, subió 7 puntos al tope que habían fijado los sindicatos. Sí, ¿qué puede pasar, Gabriel, en el análisis de esto? Porque lo que le está diciendo es que usted no puede fijar una cifra sin explicar técnica y económicamente cómo se ponderó cada criterio. Claro, lo que busca el espíritu de la ley es que no dependa del gobierno subirlo por fuera de una serie de parámetros que pueden poner en riesgo criterios macroeconómicos, porque si no, cualquier presidente podría arbitrariamente, por fuera de los indicadores establecidos por ley, subirlo al 50, al 60. Lo que establece la ley son unos límites, unos criterios y unos márgenes dentro de los cuales se puede dar esta negociación. Gabriel, esos límites y criterios que hay que señalar, el salario mínimo se fija mediante una ley, que es la 278 de 1996. Lo que está diciendo el Consejo de Estado es en este momento no. Usted sustituyó esos criterios, que recordemos son productividad e inflación, por el concepto salario mínimo vital de la OIT, que hay que decirlo, nunca se había tenido en cuenta ese concepto. No, y tampoco es un concepto estrictamente vinculante, no hay un tratado internacional, es una interpretación frente a un concepto de la OCDE, haciendo extensivo algunos parámetros constitucionales. Sin embargo, hay unos criterios que establece la ley que son los que tienen que ser tenidos en cuenta y que históricamente han sido tenidos en cuenta tanto por empresarios como por sindicatos y en unas pocas ocasiones por el gobierno cuando no hay un acuerdo entre las partes. Sí, Gabriel, ya sabemos también que se le dio entonces al gobierno 8 días para expedir un nuevo decreto mientras esto se estudia de fondo. ¿Qué viene entonces al interior del Consejo de Estado? El Consejo de Estado, después de tomar esta medida cautelar y dependiendo también de lo que el gobierno con este nuevo decreto expida, tendrá que hacer un estudio de fondo para saber efectivamente si ese decreto o no se ajusta a la ley y a la Constitución. Es decir, ¿puede durar cuánto? No, puede durar meses, es decir, esto no es como una tutela que tiene un término perentorio, pero esta medida cautelar viene muy rápidamente, porque recordemos que el decreto se fijó en diciembre y 2 meses después ya el Consejo de Estado estaba tomando una determinación. Hay que señalar, Gabriel, que esta decisión la toma el magistrado Juan Camilo Morales, que se posesionó hace un año, pero hay que también señalar lo siguiente, no es que se caiga el decreto, es que se suspende por un tiempo mientras el Consejo de Estado define si es legal o no el aumento que fijó el gobierno del 23%. La pregunta es si el gobierno, después de esta medida adoptada por el Consejo de Estado, volverá a decretar con un aumento. No sabemos cuál va a ser el porcentaje que establezca el gobierno, pero el gobierno podría volver a repetir el 23 o bajarlo al 22. Y lo otro, Nicolás y Anamile, es también un aspecto importante del análisis, es el impacto político que va a tener a 3 semanas de las elecciones. Esto seguramente va a generar dentro de la narrativa del gobierno y va a ser una campaña, una bandera de la campaña del pacto histórico. Gabriel, escúchame un instante porque estamos en contacto con John Jairo Caicedo, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores. Señor Caicedo, tenemos sonido telefónico, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cómo toman ustedes esta decisión del Consejo de Estado? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Sí, sin duda alguna es una decisión que no esperábamos como Confederación Sindical. Como ustedes bien lo saben, nosotros respaldamos sin duda el decreto que expidió el Gobierno Nacional en su momento. Y esto por la simple razón que quien no quiere tener mayor poder adquisitivo en su hogar, en su casa. Y consideramos que con base en lo que había planteado el mínimo vital, los estudios que había realizado la Organización Internacional del Trabajo,
que fue presentada en la comisión permanente. En eso se había basado el gobierno nacional, ¿sí? Por supuesto, en su momento también tengo que reconocer que a nosotros nos cogió de sorpresa también este incremento, porque ustedes bien lo saben, que nosotros habíamos planteado en un inicio el 15% como tope. Sí, hay que señalar que lo que señala el Consejo de Estado es que en este momento hay 30 demandas contra este decreto que fijó el gobierno, John Jairo, y que en esas demandas, pues lo que señalan distintos sectores económicos y sociales es que este aumento del 23% va a tener un impacto importante en la inflación, pensiones, empleo, informalidad y el déficit fiscal. Seguramente, eso yo creo que lo podría definir desde el tiempo. Eso mismo podríamos plantearlo. Mira, el año pasado también fue un incremento importante y se plantea casi lo mismo. Y terminó creciendo el 10% en comercio, la gente tuvo más plata, hubo menos endeudamiento en la banca. Entonces, es muy difícil tener ese oráculo y decir que va a haber una mayor inflación. Mira, va corrido 2 meses y la inflación, digámoslo así, se ha mantenido dentro de sus justas proporciones. Entonces no sabría si eso puede ser cierto o no. Yo parto de la base, como CPC Colombia, es que si hay mayor positivo, la tienda se mueve, el almacén, hay mayor recreación y al final del día se vuelve una economía circular. Sí, es John Jairo Caicedo, gracias por estar con nosotros. Nos conectamos de inmediato con Fabio Arias, el presidente de la CUT. Señor Arias, bienvenido. Y bueno, inicialmente, la lectura sobre esta decisión, esta medida cautelar del Consejo de Estado. Bueno, esto es una medida típicamente oligárquica, típicamente de la mezquindad empresarial que caracteriza a la oligarquía y a los partidos políticos como el uribismo en contra de los trabajadores. Y una medida de insensibilidad y de falta de justicia social de parte del Consejo de Estado. No puede ser que una persona que gana más de 40 millones de pesos y unos empresarios que viven repletas o transportan de las ganancias que derivan del trabajo, hoy le estén negando a un trabajador 2 millones de pesos. Esto es prácticamente algo inconcebible. Yo creo que va a haber un rebote social frente a esta determinación de la cual la oligarquía no ha tenido conocimiento y nosotros la vamos a animar y de antemano vamos a buscar el mecanismo de la más amplia movilización social para decirle al presidente Gustavo Petro que pida un nuevo decreto en las mismas condiciones que pidió el del 29 de diciembre. Vamos evidentemente a decirle al Consejo de Estado que está equivocado, sí, que esa decisión del presidente Petro es legal y que esa facultad la mantiene. Pero Fabio, venga, un segundito, es que lo que está señalando el Consejo de Estado es que efectivamente se tiene que fijar un nuevo salario mínimo en un plazo de 8 días de manera provisional, pero que tiene que ser con los criterios establecidos por la Ley 278, inflación y productividad. ¿Usted cree que el concepto de la OIT está por encima de la reglamentación colombiana? No, señor, lo que han dicho los diferentes fallos sobre el tema del salario mínimo en Colombia dice que los factores al que están contemplados en la ley 278. Pues tenemos muy mala conexión con el doctor Fabio Arias, quien es presidente de la CUT, pero también hay que decirlo, es candidato al Senado de la República por el partido de Roy Barreras, presentando su argumentación frente a esta decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el salario mínimo. Sí, pero quisiera entender un poco, Gabriel, a propósito de lo que decía el presidente de la CUT, es que le pediría al presidente de la República expedir un nuevo decreto, pero bajo las mismas condiciones del que se expidió. Sí, que era lo que estábamos conversando anteriormente, Ana Milena, y es el presidente perfectamente podría la próxima semana, cumpliendo esta medida cautelar, expedir un decreto con el mismo valor o un valor parecido, mientras que se surte la discusión al interior del Consejo de Estado o se impone otra nueva medida cautelar. Entonces, es decir, el Consejo de Estado, que era anticipable, no puede fijar el porcentaje del salario, sino dar la orden de tomar una medida provisional para no surtir los efectos negativos que podría tener. Pero eso sería un poco desatender el llamado del Consejo de Estado. Sí, que no sería igual la primera vez. Hemos visto cómo en materia de salud, en temas de desacato, el gobierno ha hecho carrera. Entonces, yo sí creo que es importante tener en cuenta, además, otra cosa, Ana Milena y Nicolás, y que no es la primera vez que el Consejo de Estado tumba un decreto de fijación del salario.
La última vez había sido en el 2016, obviamente la decisión se tomó 2 años después, no tuvo efectos retroactivos, pero el Consejo de Estado no es la primera vez que cuestiona los criterios que el gobierno usa al decretar el salario mínimo cuando no ha habido acuerdo entre las partes. Hacemos conexión, Gabriel, con Carlos Zambrano, ex consejero de Estado, quien también nos presenta a esta hora de la mañana su lectura sobre esta decisión que acaba de tomar el tribunal. Doctor Zambrano, ¿cuál será el futuro del salario mínimo teniendo en cuenta esta suspensión provisional? ¿Qué viene ahora? Bueno, a ver, por ahora 2 cosas. Una, conforme a la orden impartida por el Consejo de Estado en la Providencia con la que suspende provisionalmente el decreto que lo estableció, que es expedir un nuevo decreto en un término de 8 días, creo que le están dando al gobierno, que tendrá que ajustarse a algunos parámetros que en la misma Providencia, entiendo, se indican, y que no son otros distintos a los que se establecieron en la sentencia de 2017 y que están establecidos además en una ley por allá como de 2008 tal vez. Y por otra parte, pues el proceso seguirá su curso y finalmente se tomará una decisión en sentencia que ya dirá si definitivamente el decreto se ajustó a derecho o no se ajustó a derecho. Pero mientras tanto, pues entonces seguimos en las mismas condiciones en las que estaríamos, como si hasta el momento no hubiera habido decreto alguno de fijación de salario mínimo para este año. Sí, para usted, ¿eso implica que el nuevo decreto deba tener una nueva cifra? Por supuesto que sí, inclusive casi que lo dice de manera expresa el Consejo de Estado, porque dice que tiene que ajustarlo a lo que fue el aumento en el costo de la vida. Y establece los lineamientos que se deben seguir para el efecto, porque no puede ser una cifra sacada de la manga, por decirlo coloquialmente hablando, sino que tiene que ser una cifra que tiene que ser explicada y sustentada debidamente. Eso, por supuesto, como pudiera eventualmente arrojar la cifra del 23,7% que se incrementó en el decreto que acaba de ser suspendido, muy seguramente podría ser también una cifra considerablemente diferente, pero no necesariamente tiene que ser la misma. Ahora, para que sea la misma, habría que dar una explicación suficiente de ella, que eso es lo que está echando de menos el Consejo de Estado al decretar la suspensión provisional. Claro. Es el exconsejero de Estado, Carlos Zambrano. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Exactamente, lo que hay que estar muy presentes es en los próximos 8 días ver qué decisión toma el gobierno, si mantiene la cifra del 23% o se ajusta a parámetros como la inflación y la productividad. Hay que ver. Sí, señor. De todas maneras, es una noticia que se acaba de producir, Claro. Nicolás, que vamos a seguir analizando ahora en Noticias Caracol en vivo. De inmediato ya nos conectamos con los analistas. Y mucha atención, que es la noticia del momento. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo legal para 2026 y ordena la expedición de un nuevo decreto en 8 días. Le da al Gobierno Nacional 8 días para la expedición de un nuevo decreto. Dice el comunicado, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se fijó el salario mínimo legal para el año 2026 en 1.750.905. Recordemos que esto más transportes daba 2 millones de pesos. Se trata de una medida provisional que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto, asunto que será resuelto en la sentencia. Pero también ordena al Gobierno Nacional expedir y publicar dentro de los 8 días calendario siguientes a la notificación de la Providencia un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso. Para la determinación de esa cifra, dice, el gobierno debe aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes, entre ellos la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco. Este punto, ahorita lo voy a comentar con don Pedro porque creo que es muy importante este punto. Aquí está la almendra del asunto. Para la determinación de esa cifra, el gobierno debe aplicar integralmente
los criterios legales y constitucionales vigentes, entre ellos meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República, productividad certificada oficialmente, inflación real del año anterior, crecimiento del PIB, contribución de salarios al ingreso nacional, la especial protección del trabajo, la garantía de una remuneración mínima vital y móvil, la función social de la empresa y los objetivos constitucionales de dirección de la economía. El nuevo decreto debe contener fundamentación económica detallada, verificable, explicando el tipo de valoración aplicada en cada criterio. Creo, don Pedro, lo uno al análisis de este tema, que ahí está la minucia del asunto, ¿no? Es que mire, Juan Camilo, para subsistir en una sociedad hay que tener unas reglas. Yo no podría hacer lo que yo quisiera en Colombia. Hay que cumplir unas reglas. ¿Qué es lo que le está pidiendo el Consejo de Estado? Justifíqueme con las reglas que hay en Colombia que se puede lograr o hacer ese salario que el presidente o el ministro de Trabajo fue e implementó y pues por lo que estoy leyendo lo puso sin la argumentación que se tenía que tener. Entonces lo tienen que hacer, pero con el argumento que establece la ley, las mediciones que tienen que tomar, que esas son cifras reales, no se las inventa cualquier ciudadano. Y si lo logran, y es lo que le está exigiendo el Consejo de Estado, cumpla la norma porque hay unos parámetros. Pero Juan Camilo, yo no soy técnico en derecho laboral ni en negociaciones laborales, pero lo que yo leí previo a esa negociación de múltiples personas de Colombia es que no estaban cumpliendo, el gobierno nacional ni su ministro de Trabajo estaba cumpliendo con la reglamentación para aumentar el salario mínimo en Colombia. Eso se lo oí a todos los técnicos. Hay una cosa puntual, don Pedro, y es esos técnicos que hablaron, los tuvimos aquí en Noticias Caracol en vivo, hay un apunte que dicen el salario mínimo, el aumento está muy por encima de lo que es la inflación, un factor que está marcando el Consejo de Estado, por ejemplo. Eso lo dijeron ellos. Repito, yo no soy especialista. Entonces, en Colombia existen y viven trabajadores formales, que son 2 millones. Hay otra cantidad enorme, mayoritaria de informales, pero también viven empresarios, pero también viven sindicatos, viven otro grupo de personas que también tienen el derecho de examinar la norma y decir cuáles son los criterios para definir un salario mínimo. Es lo que le está diciendo el Consejo de Estado. Yo lamento mucho que esto se convierta más en un tema político que en un tema eminentemente laboral, con el cumplimiento que toca para que todos en Colombia quedemos tranquilos con el aumento. Entonces, yo sí llamaría mejor a que examine el gobierno cuál es el argumento que tiene que presentar legal y los criterios que se determinan para el aumento del salario mínimo para que todos los colombianos queden tranquilos, y no solamente el gobierno, sino todos los colombianos que hacen parte de esa mesa de negociación. Y yo le repito, Juan Camilo, yo leí y oí múltiples técnicos que decían se pasaron por encima los criterios para definir el salario mínimo en Colombia. 9:07 minutos de la mañana, uno a Gabriel Cifuentes. Don Gabriel, buenos días, un abrazo al análisis de esta noticia del momento. No sé si lo voy a meter en problemas con la pregunta, tal vez usted también se la esté haciendo y no tenga una respuesta, lo cual es entendible, don Gabriel, pero es la aplicabilidad del decreto, y la tengo que hacer porque la gente que está viendo que le subieron el salario mínimo en enero ahorita está diciendo, bueno, ¿y eso a mí qué? El decreto, ¿qué va a pasar entonces con mi salario? Es una pregunta, yo creo, elemental que se está haciendo pues la gran parte de la población colombiana. ¿Esto qué implica? ¿Cómo será la aplicabilidad de una suspensión de un decreto de salario mínimo? Pues justamente, y aprovecho para saludar a mi querido colega Pedro y a toda la audiencia esta mañana. Juan Camilo, para responder muy concretamente su pregunta, los efectos de la suspensión son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, el Consejo de Estado le está dando 8 días al gobierno para que defina a través de decreto y con base en los criterios de la ley 1276
un nuevo incremento de manera provisional. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene que esperar a que esté el decreto con la nueva fijación, con los criterios de ley, para saber cómo va a quedar ese salario mínimo en el entretiempo que el Consejo de Estado estudia si el decreto original de diciembre se acogió o no a las disposiciones normativas. Yo sé que es un poco un laberinto y un galimatías jurídico, pero en resumidas cuentas se suspende a la espera del decreto. La pregunta es, Juan Camilo y Pedro, si el gobierno atenderá esta orden que se debe cumplir de suspender los efectos o el porcentaje fijado en diciembre, o si buscará con otros argumentos adicionales volver a fijarlo en el mismo porcentaje y estar otra vez en el mismo lugar donde nos encontramos hoy. Sin embargo, el Consejo de Estado ha sido claro e interpreta en su sano juicio que no se tuvieron en cuenta o que se excedieron los criterios que establece la ley, y que hay que decirlo de manera clara y explícita, Pedro y Juan Camilo, estos son criterios justamente para evitar arbitrariedades por parte del Ejecutivo y acotar el salario mínimo a una serie de variables que tienen un impacto macroeconómico, que ya bien las estaba señalando Pedro en su intervención. En ese orden de ideas, a juicio del Consejo de Estado, el criterio del salario mínimo vital, que si bien está, digamos, conceptuado de forma teórica por parte de la OIT, que si bien tiene sustento constitucional y que está en el estatuto, no ha sido desarrollado adecuadamente en el faltante Estatuto del Trabajo, no podría ser en principio utilizado como un criterio adicional a los criterios ya establecidos por la ley para volarse los topes que darían la conjunción y el análisis de esas variables que son la inflación, la productividad, el IPC, en fin, una lista de variables precisas que establece la ley como criterio para fijar el salario mínimo. Sí, don Gabriel, hay pronunciamiento del Gobierno Nacional. Voy con el ministro del Interior, Armando Benedetti. Califica la decisión como una decisión política. A ver. Estaba atendiendo medios cuando estaba por pasar en Blue. Me enteré que se cayó el salario mínimo vital en Blue. Eso demuestra otra vez que no se le quiere ayudar a los menos favorecidos, que resulta que aquí hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso, en las altas cortes, y que por lo tanto no se le quiere dar ese beneficio. Ya las grandes empresas estaban diciendo que estaba bien, la inflación no había sido como se quería, los alimentos no habían crecido, y fíjese que para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Esto va a tener también muchas consecuencias políticas. Vamos a ver qué va a pasar en la campaña. La gente va a tener que decidir quién está a favor de los menos favorecidos, quién está a favor del salario mínimo vital o quién está a favor de los dirigentes. Don Pedro, esta decisión... ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, sí, Gabo. Juan Camilo, es como si el gobierno expidiera decretos a sabienda que las cortes se lo van a tumbar para tener argumentos políticos. Ese es un buen pasó con la declaratoria pero Gabriel, con este decreto. Es que estoy leyendo que Gabriel, un decreto hecho a las patadas con toda el conocimiento de que esto se iba a caer. Gabriel, ¿usted cree que Armando Benedetti es capaz de hacer eso? No, ni más faltaba, Pedro. Y por eso digo, no quería ser demasiado suspicaz, pero... No, yo sí voy a decirlo. Venga, le digo, yo le ayudo para no meterlo usted en problemas. Esta respuesta de Armando Benedetti deja al desnudo el propósito que tenía el gobierno. ¿Político? Sabía muy bien que Pedro? se los iban a tumbar. Sabían perfectamente que se los iban a tumbar. Además, porque recuerde usted y la audiencia, Juan Camilo, que no es la primera vez que el Consejo de Estado tumba un decreto por no acotarse a los principios que establece la ley. Ya había ocurrido con el salario del 2016, la decisión llegó tarde, pero el Consejo de Estado, en su función de revisar la constitucionalidad de los decretos expedidos por el presidente, en particular en términos del salario mínimo, ya había tumbado un decreto de esta naturaleza. Entonces,
o están muy mal asesorados en la oficina jurídica de la presidencia o hacen las cosas a propósito, porque fíjese que lo que dice Armando Benedetti, esto va a tener efectos políticos, la gente va a tener que decidir. En las elecciones, y ya lo dice. A 3 semanas de las elecciones. Pero Entonces, expliquemos eso, don Pedro. Elecciones y esta decisión. bueno, entonces el doctor Benedetti, que es un operador político y sabe mucho de letra menuda de política, pues claro que inmediatamente la respuesta, si usted se dio cuenta, no fue una respuesta técnica ni defendiendo los derechos de los trabajadores de una manera seria y sólida, sino de una vez mandándonos a todos a las elecciones y a seguir en esa división. Dentro del propio argumento él dice, los empresarios estaban de acuerdo, yo no sé si ustedes oyeron esa parte, se cuida muy bien de no echarse de enemigo a los empresarios, diciendo que los empresarios están de acuerdo, pero seguidamente dice que los colombianos tienen que examinar muy bien por quién van a votar, si por los que defienden a los pobres o no. Y resulta que lo que dijo el Consejo de Estado es, arguménteme bien con la técnica y con todo lo que requiere un decreto para el aumento del salario mínimo en Colombia y demuéstreme cuál fue la argumentación que usted dio teniendo en cuenta todos los parámetros. Es una cosa totalmente diferente a la que dice el doctor Armando Benedetti. Mire usted que ya se anticipa, ni siquiera fue capaz de decir que le dieron 8 días para que ellos entregaran los argumentos, sino que inmediatamente reaccionó de cara a las elecciones, a meternos en un terreno electoral. Yo sinceramente creo que en esto hay que ponerle mucha seriedad y que salgan a argumentar y que respondan la pregunta que le hace el Consejo de Estado para que los colombianos todos sepamos con la seriedad y el rigor que una negociación tan seria en Colombia como la de ponerle una cifra al salario mínimo, pues el gobierno responda y diga cuáles son esos argumentos y después ver si lo que el gobierno hizo con el salario mínimo de subirlo como lo subió, según algunos técnicos de manera exabrupta, corresponde con lo que debió subirla, respetando la técnica y todos los parámetros para esa presentación y esa negociación, Juan Camilo. Sí, es decir, acá hay un punto importante, don Gabriel, y es, estamos en plena época electoral y voy a escuchar las dos partes. Unos dicen, que me voy a arriesgar un poquito con lo que hoy se está comentando en redes sociales, flaco favor que le están haciendo al petrismo en Colombia. No, flaco favor, no. Le están dando gasolina. Por eso. Sí, le están dando gasolina. Pues, y yo no creo que el Consejo de Estado se meta en estas dinámicas políticas de hacer cálculos. Es decir, esto sería hilar muy delgado, pero creo que en estas circunstancias quienes obviamente salen perjudicados los trabajadores que dejan de recibir un salario, un cheque más nutritivo de lo que venían recibiendo. Pero más allá de eso, esto es allanarle el camino a una discusión política en donde va a ser muy fácil dividir quiénes están de acuerdo y quiénes están en contra, ¿sí? Y obviamente que las banderas del aumento del salario mínimo no las va a poder capitalizar ni la gran consulta, ni la de las soluciones, ni Fajardo, ni Abelardo, sino que esto lo va a capitalizar es el pacto histórico que quien fue el que puso el salario mínimo con su aumento en el 23% y el presidente que ahora va a señalar que la Corte Constitucional le tumba el decreto de emergencia económica y que por eso no tienen plata para la salud, que el Consejo de Estado suspende el decreto del aumento del salario mínimo y no quieren que los ciudadanos tengan mejores ingresos, que la Corte Constitucional le devuelve la reforma pensional y entonces que los viejitos se van a quedar sin casa. Es decir, yo creo que esto hace parte de toda una arquitectura narrativa preconcebida de forma, a mi juicio, muy opaca, justamente para cargar esta campaña política no de el contraste de ideas frente a las crisis del gobierno, los problemas que ha tenido, sino llevarla a un terreno distinto donde el gobierno tiene un mayor margen de juego respecto de la oposición. Además porque va a ser muy difícil y se lo voy a decir aquí, Juan Camilo, yo veía ayer la entrevista que usted le hizo a Abelardo de la Espriella, ni siquiera desde la oposición más radical
a este gobierno son capaces de oponerse tajantemente al aumento del 23% porque es políticamente impopular. Así fuera políticamente responsable, es políticamente impopular. Entonces, esto también deja a la oposición en una situación muy difícil porque todo el espacio para capitalizar políticamente esta circunstancia, sumada, reitero, a las demás decisiones que ha tomado la justicia y el Congreso, conforman el cóctel ideal para que el gobierno pueda montarse en un nuevo caballito de batalla y evitar que la discusión política verse sobre los profundos vacíos, crisis, problemas de corrupción y demás fallas que ha tenido este gobierno. Bueno, ahí está entonces, a ver, don Pedro, adelante. No, solo no para complementar, para agregar algo diferente. Mire, Juan Camilo, todos los candidatos de todas las consultas y de todos los orígenes políticos coinciden en que respetaban lo que había definido el gobierno. Entonces ahora todos están montados en el aumento del salario. Luego, el que quiera desmontarse le va a costar, ¿verdad? Porque todos ya se montaron, ya todos dijeron sí, estamos de acuerdo, o por lo menos fue lo que yo vi en todas las entrevistas que se les hicieron a los candidatos. Eso por un lado, para decir, nadie se opuso a la decisión del Estado. Lo que ahora le corresponde a los candidatos del gobierno es respetar la decisión del Estado, porque así como lo defendieron los opositores, es que aquí yo los veía todos en los debates que hemos visto, Juan Camilo, en Caracol. Todos han defendido la tesis del salario mínimo, ¿verdad? Como la definió el gobierno. Bueno, pues ahora les toca a los del gobierno defender la tesis que define el Estado colombiano, porque alguien pone las reglas de juego. Eso por un lado. Y políticamente hay un hecho que a mí me llama la atención. El presidente Iván Duque subió el salario $1.000.000 de pesos. ¿Ustedes se acuerdan? En el último año electoral. En el último también. año. Y perdió las elecciones, Juan Camilo. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Es decir, usted dice no es un... No, pues ya lo hicieron. Iván Duque subió el salario $1.000.000 de pesos, ¿usted no se acuerda? Y decían, eso va a ser una cosa que le va a beneficiar políticamente. Y perdieron las elecciones. Entonces tampoco es tan cierto que eso funcione de esa manera. Las cosas, digamos, hay que mirarlas en su escenario y como diría un expresidente, en sus justas proporciones. Al uno no le funcionó. Pero se refería a otra cosa. No, por eso no lo mencioné. Por eso no mencioné la primera parte, Gabriel. Claro, no, pero sí es bien interesante. Poco le dan palo al aumento del salario mínimo y poco le dan palo a los subsidios, inclusive, don Pedro. Por eso. Gabriel, ayer usted vio a Abelardo. Le dije que era lo bueno del gobierno Petro y dice, voy a mantener los subsidios a los adultos mayores. Pero es que ¿quién se va a suicidar políticamente diciendo que hay que bajar el sueldo, que hay que quitar los subsidios, que hay que dejar a los viejitos sin pensiones? Pues eso sí es contraintuitivo. Bueno. Pero eso diría yo de este nuevo hecho dentro de la campaña. Exacto. Va a ser protagonista. Mire, aquí me están mandando más explicaciones que hay del decreto. A ver, estos son interpretaciones jurídicas. Lo que está pasando y lo que están leyendo de acuerdo al documento, el documento tiene 63 páginas. Dice, la suspensión del aumento del 23% solo se hará efectiva cuando se publique nuevo decreto transitorio. Es decir, eso lo dijo Gabriel. Exacto, lo que dijo Gabriel. Sí, no va a pasar, por ahora no pasa nada en el efecto práctico. Esta semana no es que siga. Exacto. Esta semana sigue para efectos de las quincenas y demás hasta que haya un nuevo decreto. Pero además hay una cosa muy interesante por tiempos, Juan Camilo y Pedro. En la práctica, el nuevo salario mínimo será el que fije el próximo decreto, por tiempos, o sea, matemáticamente. Porque mientras el Consejo de Estado vuelve y revisa el decreto, vuelve y decide poner medidas provisionales, o lo anula, o lo que sea, ya habrá pasado el año y entra una nueva negociación salarial y un nuevo gobierno y demás. Es decir, en 8 días sabremos cómo va a quedar en la práctica, espero no equivocarme, el salario mínimo de este 2026. Claro. Pero tamaño de complicación, ¿no? Porque digo,
sale el nuevo decreto, ya estamos entrando a marzo. Ya hay 2 meses que, es decir, las empresas, ¿qué tendrán que hacer? ¿Bajar otra vez el salario a sus empleados si el porcentaje es menos? Si es que, el gobierno lo cambia. Exacto. Si el gobierno lo cambia, claro. Sí. ¿Y qué tal que el gobierno lo pase del 23.78 al 23 cerrados o al 22.5? Con cualquier excusa, con cualquier cálculo que haga. Eso va a ser bien. La pelota está hoy en el gobierno y sigue el trámite de fondo, si entiendo bien, Gabriel, en el Consejo de Estado, mientras el gobierno responde en estos 8 días cuál es el salario mínimo. Así lo resumiría yo. Claro. Sí. Mire otro, esto es un punto interesante que me escriben aquí. Me dicen, ojo, los pagos de nómina, el documento, de acuerdo a la lectura que le están dando, pensiones o liquidaciones que ya se hayan hecho, que es lo que estábamos comentando, o causado bajo el decreto anterior, 1469, el del 23%, mejor dicho, van a seguir igual. Es decir, se mantienen válidos, no se devolverá dinero, no se afectarán obligaciones ya cumplidas antes de la publicación de la nueva norma que tendrá que hacer en el periodo de 8 días. No, o sea, no corre efectos retroactivos. Quiere decir que ese sueldo con el aumento del 23% ya causado, ya así se fue. Eso es una medida que mira para adelante. Exacto. Bueno, vamos a seguir hablando entonces. Hay resúmenes, la verdad, muy interesantes. Repito, es la noticia del momento. Volvemos para el tema de la explicación. En 8 días el gobierno radicará el mismo 23% mejor motivado. El Consejo de Estado ha expedido entonces esta suspensión de decreto de salario mínimo en una decisión de 63 páginas. Don Pedro, gracias. Un abrazo. Un saludo. Saludos a Gabriel y a todos los televidentes y a usted, Juan Camilo. Bueno, ahí está entonces 8. Gabriel, ¿esto usted lo había visto antes? Ya. ¿Qué cosa? ¿Esto es inédito? ¿Lo del decreto? Sí, que no, inédito. ¿Suspendan un decreto de salario mínimo? Sí, lo que había pasado en el 2016, Juan Camilo, es que el Consejo de Estado estudió un decreto a través del cual el gobierno Santos fijó el salario mínimo, pero la decisión de anular ese decreto se dio después de que ya se hubiera negociado el siguiente. Entonces prácticamente el Consejo de Estado tuvo una decisión, una anulación de papel, porque durante todo el año que ese salario mínimo estuvo fijado por el decreto se mantuvo. Sin embargo, es importante recordar, Juan Camilo, que el Consejo de Estado en esa decisión anuló el decreto justamente por no atender los criterios que están fijados en la ley para calcular el aumento porcentual del salario mínimo. Entonces, no es inédito que el Consejo de Estado pueda llegar a anular un decreto de fijación del salario mínimo. Lo que es inédito es que se adopte una medida provisional y que se le pida al gobierno volver a decretarlo provisionalmente mientras el Consejo de Estado estudia su legalidad. Esa medida provisional sí es inédita. La nulidad del decreto por salario mínimo no lo es. Claro. Hay una diferencia, digamos, para la audiencia. Esto es una medida provisional. Suspensiva, se decide. Bueno, don Gabriel, un abrazo. Gracias. Juan Camilo, a usted, a toda la audiencia, un feliz fin de semana. Ministro del Interior, Armando Benedetti, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días a usted y a cada uno de sus televidentes en el día de hoy. Bueno, ministro, es la primera reacción que tenemos del Gobierno Nacional. Su impresión sobre esto que pasó en el Consejo de Estado. Bueno, nosotros nos habíamos enterado hace 2 días que esta situación se veía venir. Hace unas horas también sabíamos que se iba a dar esa decisión, pero aún así, a pesar de que uno sabía, es un balde de agua helada lo que nos ha pasado el día de hoy a que ese decreto se haya dado. Lo primero que tengo que decirles es que se va a acatar, como siempre lo ha hecho el Gobierno Nacional, las decisiones de la Corte. Como lo decía muy bien la anterior persona que estaba hablando, lo inédito es que saquen un tema provisional. Ya había pasado algo también inédito y que no está en la Constitución, lo que hizo la Corte Constitucional con aquello de suspender la emergencia económica. También es inédito. Las Cortes están tomando unas decisiones
repito, y perdona que repita la palabra otra vez, inéditas, surrealistas, que no están contempladas en la Constitución, en el caso de la Corte Constitucional. Lo segundo que tengo que decir es que se vendrán pues grandes manifestaciones, tenemos que ir a la plaza a demostrar de que esto es una medida contra los menos favorecidos, y siempre las medidas van contra los menos favorecidos. Ya se había demostrado que esto no influía en la inflación, de que los grandes empresarios estaban de acuerdo, que los precios de los alimentos de la canasta básica no habían subido. Y por último, lo que tengo que decir es que está muy claro que esta alza del 23% se había tomado con base en que la canasta básica vale o cuesta más o menos 3.4 millones de pesos para 4 personas, y que para sustentarla se necesitaría 1.5 millones de personas. Por eso la base del salario mínimo tenía que ser de 2 millones de pesos, incluyendo el subsidio de transporte, para que entonces nosotros se pudiera entonces en los 2 millones de pesos de salario mínimo. Esa discusión es bien interesante, ministro, y la pregunta se la voy a hacer muy directa, y es ¿por qué para el gobierno este salario mínimo, el aumento del 23%, es legal? Es legal porque se hace con base en conceptos de la Organización Internacional de Trabajo, concertado con ellos, y con la Constitución, que habla de un salario vital. Vital es que tengan con qué comer, y para que pudieran comer había que empezar con un salario mínimo de 2 millones de pesos. Sí, ministro, pero aquí empieza la discusión, y es el Consejo de Estado empieza a citar otros factores por los cuales se tiene que tener en cuenta el aumento del salario mínimo. Dice, no solo se puede tener el tema de salario vital, sino también dice, aquí deben entrar los factores de productividad, los factores de inflación, nombra casi que alrededor de 11 factores. ¿Usted cree que todos se tuvieron en cuenta en este aumento, o aquí van a tener que reevaluar? Aquí se tuvieron en cuenta. Yo no recuerdo si son 2 o 3 decretos los que se tienen que hacer, contemplar para este tipo de factores, pero si fuera así, se van a tener que tener en cuenta entonces, porque lo que pasa es que tiene que haber un recurso de reposición, que es ante el mismo ponente que toma esta medida, de ver si reevalúa o no. Muy seguramente no lo hará, pero mientras tanto será ese recurso de reposición, y eso dará más días de los 8 días que supuestamente será provisional. No tengo claro cuántos días de más. Son 8 días. Son 8 días, pero cuando tú haces el recurso de reposición, no sé cuántos días más será después del recurso de reposición. Entonces, dicho esto, lo que habría que buscar, porque... pero eso es bien interesante, ministro. ¿Ustedes le van a apuntar a eso? ¿A extender un poco más el plazo para elaborar un nuevo decreto? Por el recurso de reposición, digo. Exacto, sí. Hacer con el es decir, para que sean más de 8 días y hacer este nuevo decreto. No, yo no estoy diciendo que estamos ganando tiempo, ganando más días. Estoy diciendo que la ley permite un recurso de reposición, y se hará el recurso de reposición para explicar a ver si no es necesario este tipo de medida que se está tomando, que es inédita, de que sea provisional mientras que sale una decisión del fallo. Entonces, dicho esto, hablando aquí con los asesores que tengo, revisando a vuelo de pájaro lo que ha sido el fallo, encontramos de que están los factores que dice que tienen que explicar el tema de la inflación, y otros 11 factores que usted ahorita lo acaba de enunciar, para que se tengan en cuenta y sustentarlos. Básicamente lo que dice el fallo es que no se sustentaron o no se estudió esos puntos, esos factores que usted le identifica. ¿Y eso para ustedes es cierto? ¿Que no está sustentado? Diría que no. No, diría que no. Eso se hicieron sobre todo con el ministro de Trabajo, que fue el que finalmente detalló e hizo ese decreto. Ministro, es bien interesante lo que usted me dijo al comienzo, cómo que sabían 2 días antes. ¿De dónde les llegó la información? ¿Cómo se estaban preparando ustedes? No, usted sabe que siempre hay chismes para acá y para allá. Muchas veces no son ciertos, otras veces son ciertos. Y en este caso, hace 2 días nos habían dicho que el Consejo de Estado se prestaba, creo que de la semana pasada no lo habían dicho, pero hace 2 días dijeron que esta semana salía el fallo, y unas horas antes nos lograron avisar que iban a sacar el fallo. Claro, que será uno de los puntos. ¿Por qué, ministro, para usted es una decisión política? Yo no he dicho que sea una decisión política. ¿No lo dijo en el video, ministro? Bueno, yo lo que quiero decir es que va a tener consecuencias políticas ese tipo de situaciones, porque
a pesar de que estoy seguro que la Corte toma sus decisiones sin que realmente sean motivados políticamente, eso tiene consecuencias políticas. Y ahora que estamos en plena época electoral, eso va a tener una situación política, y yo soy el ministro del Interior, y la política no quiere decir que por eso pueda participar en política, pero es obvio que va a haber un sector de las personas que hoy son candidatos al Congreso que van a estar de acuerdo con el salario mínimo vital, y otros que seguramente no estarán de acuerdo, y eso va a partir la campaña en antes y después, porque esta campaña había sido bastante tenue, bastante gris, y para mí no había sido igual a las otras campañas al Congreso. Sí, ministro, porque, es decir, consecuencias políticas, pero el Consejo de Estado toma decisiones jurídicas, ¿no? Es que el Trino dice, sí, pero es que para mí yo no estoy diciendo... Para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Está redactado en su Trino. Sí, lo que quiero significar con ello es que ese tipo de decisiones llevan a una consecuencia política. Ok, ministro. Gracias, ministro Benedetti. A usted, Juan Camilo, muchas gracias a usted. Ministro Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted. Bueno, no es buen día ni para el gobierno ni para los trabajadores de Colombia por la decisión que hemos conocido del Consejo de Estado. ¿Es cierto que ya se lo esperaban, como está diciendo el ministro Benedetti hace 2 días? Pues yo no sé si el ministro Benedetti se lo estaba esperando, yo no. El presidente de la República sí tenía ese temor. Y bueno, pues nos sorprende porque estábamos en los tiempos que nos había planteado y que nos había establecido el Consejo de Estado para responder de fondo a los argumentos que justifican el decreto del salario vital. Y nos sorprende además porque ya los trabajadores de Colombia recibieron el primer salario vital correspondiente al mes de enero. Luego entonces estamos hablando de un derecho adquirido. Y nos sorprende porque además, por lo que conocemos, el Consejo de Estado, ¿no?, sin que hayamos llegado al 24 de febrero, que es el tiempo límite para darle explicaciones al Consejo de Estado, toma una decisión precipitada, yo creo que irresponsable y nefasta, indignante para los trabajadores, suspendiendo el decreto y pidiéndonos que expidamos un nuevo decreto en los 8 días siguientes. ¿Esto qué es? Esto es un contrasentido jurídico y esta es una irresponsabilidad del Consejo de Estado, déjeme decirle con absoluta claridad. Ministro, ¿por qué tenían ese temor? ¿Por qué el presidente tenía ese temor? No, yo no tenía temor. No, pues el presidente tiene el temor que no es infundado, por lo que viene ocurriendo en el país con todas las cortes. Mire lo que está pasando con la Corte Constitucional. Toma una decisión inconstitucional sin antecedentes de suspensión de la emergencia económica. Mire lo que pasó con el Consejo Nacional Electoral y la manera como han amañado las consultas presidenciales del 8 de marzo. Mire lo que está pasando en la Corte Constitucional con la reforma pensional, que debió entrar en vigencia el pasado 1 de julio del 2025. Aquí hay suficientes señales de que el bloqueo institucional persiste y de que radicalizan el bloqueo constitucional, el bloqueo institucional ya no solo en el Congreso de la República, sino también en las Cortes. Sí. Ministro, ¿por qué aumentar el salario mínimo en 23%, dejarlo en 2 millones de pesos es legal? ¿Por qué está legal este aumento del salario mínimo? ¿A usted le parece un exabrupto un salario de 2 millones de pesos para un trabajador de Colombia? No soy economista, ministro, y eso va sujeto a más de 12 factores que el Consejo de Estado cita y dice que debe tener el decreto. Es que el salario mínimo debe ser vital, dice la Constitución Nacional. Pero no solo vital, 53. Debe tener en cuenta inflación. No, claro, por supuesto, sí. Por supuesto. Por eso no es un salario de 4 millones, ni de 3 millones, ¿no? Por eso es un salario, digamos, que se incrementa para aproximarse al mínimo vital que está establecido en el estudio de salarios vitales de la OIT para Colombia. Tampoco es una decisión caprichosa, es una decisión que tiene en cuenta variables macroeconómicas, pero que no se limita a ellas, ¿no? Que no se limita a la ortodoxia económica que establece el salario mínimo como un salario que compensa la inflación y no que redistribuye. Esa es la gran diferencia.
Y esa es la gran discusión. Es que la economía tiene que tener alma y corazón, estimado amigo, ¿no? Sí. Entonces, un magistrado que se gana 50 millones de pesos decide que un trabajador no merece ganarse 2 millones de pesos, ¿no? Y esa es la discusión que nosotros hemos planteado. Por eso, para nosotros, el salario mínimo debe ser sustituido por el salario vital. Y fue lo que decidimos en el gobierno con el decreto que incrementó un 23%. Sí, ministro, el aumento del salario mínimo tiene en cuenta la inflación real del año anterior, el crecimiento del PIB, contribución de salarios al ingreso nacional, especial protección del trabajo, garantía de remuneración mínima, vital y móvil, bueno, la que acaba usted de decir, la función social de la empresa, objetivos constitucionales de dirección de la economía, inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Qué es lo que les está pidiendo el Consejo de Estado en el nuevo decreto? Pero es que yo no, ¿cuál nuevo decreto? Es decir, el Consejo de Estado les pide que en 8 días... Es que estoy conociendo el auto por ustedes, por los medios de comunicación. Ministro, nosotros apenas vamos a examinar el auto. Yo se lo Entonces, leo con no me mucho gusto. lo leas, no me lo leas por acá, ¿no? No, pero porque no te puedo dar una opinión. No, escúchame. Si tú quieres hacer periodismo responsable, yo también tengo que ejercer mis funciones de manera responsable. No te voy a responder sobre una lectura que tú me hagas. Vamos a citar una mesa técnica, ya está citada, con el Ministerio de Hacienda, con la Agencia de Defensa del Estado, con la Secretaría Jurídica de la Presidencia, para poder examinar el auto del Consejo de Estado. Déjeme hacerle dos preguntas finales, ministro. ¿Ustedes creen que en 8 días alcanzan a expedir un nuevo decreto? ¿Eso en la práctica es posible? Debo examinar el auto, las 73 páginas del auto del Consejo de Estado. Sí, y esta última pregunta, ministro, para el colombiano que nos está viendo, es decir, hoy el colombiano que se gana un salario mínimo dice, ¿qué va a pasar entonces con mi salario, con la platica que recibo mensualmente, ministro? ¿Qué decirle a esos colombianos? A defenderlo, en las calles, en los estrados judiciales, y a defenderlo junto con el gobierno. Eso vamos a hacer. Bien. Ministro, y ese es el mensaje para esos trabajadores. Ha sido usted muy amable, gracias. Y su dignidad no pueden ser burlados y no pueden ser ignorados de esa manera. Muy bien, es el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reaccionando a esta decisión del Consejo de Estado aquí en Noticias Caracol en vivo, 9:40 minutos de la mañana. El gobierno nacional reaccionando precisamente entonces a esta decisión, a esta suspensión del Consejo de Estado. Ha hablado el ministro Benedetti, dice que esto va a traer unas consecuencias políticas, convoca desde ya entonces el gobierno nacional a manifestaciones, lo ha dicho el ministro Armando Benedetti, el ministro del Interior, dice el ministro de Trabajo Antonio Sanguino que esto tiene en cuenta todo lo que tiene que tener un salario mínimo en su aumento, aunque el Consejo de Estado lo único cierto es que les está pidiendo que tengan en cuenta en un nuevo decreto más factores, precisamente los factores que se deberían tener en cuenta constitucionalmente a la hora de subir un salario mínimo, que es la inflación, que es el índice de productividad, son más de 10 factores que está mencionando en la decisión el Consejo de Estado. Don Gabriel, desde ya, Gobierno Nacional convocando a manifestaciones. Sí, pero era anticipable, Juan Camilo, como lo habíamos ya señalado en la entrevista pasada, y como lo ha señalado también tanto el ministro del Interior como el ministro de Trabajo, esto se suma o va a contribuir a sumar en esa narrativa de que ha habido un bloqueo por parte del Congreso y de las Cortes. Ya lo estábamos señalando, la decisión de la Corte Constitucional frente a la emergencia económica y la pensional, el Consejo Nacional Electoral en el tema de las consultas, el Congreso de la República por su parte frente a la convocatoria de una consulta popular, de la reforma a la salud. En fin, aquí lo que estamos viendo es que se comienzan a juntar todas estas piezas en un ajedrez de narrativa política que va a servir como discurso para el gobierno y para los candidatos, tanto a la presidencia como al Congreso, y más allá
de los efectos legales, más allá del raciocinio legal que está incluido en los autos y providencias de la justicia, seguramente va a servir como para apalancar manifestaciones sociales y servir también como un elemento disruptor en esta campaña que ya va a tener su primer round en 3 semanas. Gabo, yo no sé usted cómo vea este argumento que el ministro de Trabajo empieza a señalar magistrados de 50 millones de pesos tomando estas decisiones. Fue lo que dijo el ministro de Trabajo. Empiezan otra vez a apuntarle a ese discurso, ¿no? Sí, digamos, pero nuevamente, Juanca, yo creo que esto, uno en estos momentos desearía que desde el gobierno estuvieran, como en algún momento lo dijo también el ministro del Trabajo, revisando en detalle este auto y no, digamos, trazar una estrategia política a partir de acá, no derivar dividendos políticos a partir de una decisión de la justicia, porque en todo caso, Juan Camilo, los funcionarios están llamados a respetar la Constitución y en la Constitución se establece no solo la autonomía de las ramas del poder público, sino su independencia y también se establece una obligación inexorable para todos los funcionarios públicos, comenzando por el presidente y su gabinete, de respetar las decisiones de la justicia. Entonces, hoy en el deber ser, la discusión debería estar en torno a las razones por las cuales el Consejo de Estado llega a esta decisión, a este auto, a esta suspensión del decreto y ver de qué manera, de acuerdo con lo allí establecido, se toman las medidas que de acuerdo con la ley y la Constitución se tengan que cumplir y no por el contrario abrir un segundo camino que es el camino político en donde se van juntando todos estos argumentos para crear esa sensación de que hay un bloqueo institucional y que en últimas, Juanca, como lo hemos hablado aquí en múltiples espacios, va a ser la antesala o la entrada del argumento de que se necesita una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, hay una cosa que me gustaría tocar, Gabo, es la Ley 278 de 1996, que es la que está citando el Consejo de Estado, que obliga al gobierno a motivar bien el aumento del decreto. ¿En qué consiste, Gabo, la motivación de un decreto? Expliquémosle a la gente que ahí es donde también está una de las partes más importantes de esta suspensión del decreto. Dice el Consejo de Estado, el Consejo no dice que está mal, pero dice que sí hay que corregir la motivación del mismo. Sí, es decir, un decreto es un acto administrativo, es una decisión del Ejecutivo, es decir, no pasa ni por el Congreso ni por las Cortes, de acuerdo con sus propias funciones, pero el Ejecutivo no puede actuar de manera arbitraria o caprichosa. El gobierno, el presidente no puede hacer lo que quiera, los ministros no pueden hacer lo que quieran, tienen que actuar y los ministros y el presidente actúa a través de decretos, lo tienen que hacer de acuerdo con el apego a la ley. Y en este caso la ley establece 11 criterios, 11 parámetros para definir las reglas que se usan para fijar el salario mínimo cuando no haya una concertación entre los actores involucrados que son los trabajadores, los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Esta motivación lo que busca evitar, Juanca, es obviamente que haya una serie de arbitrariedades, que el presidente o que el ejecutivo pueda actuar más allá de los parámetros legales. Es una cota, es un límite, es una barrera, es una salvaguarda frente a la ley. Es decir, el gobierno tiene una capacidad inmensa, imagínense, fijar un salario mínimo por decreto, no por Congreso, no por acuerdo, sino por decreto, por plumazo del presidente de la República, y justamente la motivación exigida es lo que garantiza que esa decisión del presidente no sea arbitraria, no sea caprichosa, sino que tenga asiento en la ley y en los parámetros que se fijan en la Constitución y en la norma.